Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles, mitad de semana, 12 de marzo. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Más detalles sobre proceso cuestionable con el manejo de, ahora son $2 millones por el secretario de Salud, Víctor Ramos, cuando dirigía el Colegio de Médicos. Genera reconoce que no podría cumplir con lo que le pidió el SAR de Energía de tener reparadas todas las unidades antes del verano, y esa noticia rompió. No, ¿dónde va a ser? Aquí en Radio Isla 1320. Gobernadora dice no va a la construcción de 40 nuevas escuelas que anunció Pierluisi. Sindicato de Bomberos también quiere que lo saquen del Departamento de Seguridad Pública. Gobernadora establece unidad enfocada en adultos mayores, pero no está claro qué es lo nuevo y diferente. Proponen revivir incentivo a los médicos, pero no hablan antes con la Junta de Control Fiscal. Contralora alega millonaria pérdida en propiedades públicas. Y entre las cosas que hace Mr. Trump, Trump despide a la mitad de los empleados del Departamento de Educación Federal. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Y inmigrante residente legal en Estados Unidos sigue varios días arrestado. Lo movieron del estado donde vive, no ha sido acusado de nada y no ha tenido acceso a sus abogados. Sí, eso allá en los Estados Unidos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me estén viendo o me estén escuchando en vivo. Son exactamente las 3:58 de la tarde. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de la cadena de Radio Isla 1320. Gracias al internet me pueden ver en vivo, no solamente escuchar, a través de www.radioisla.tv. La aplicación móvil de Radio Isla te permite tener la aplicación solamente de audio o la aplicación de vídeo y audio, a través del canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla y también en la página de Facebook de este servidor. Te recuerdo que si no me viste o no me escuchaste en vivo, esta edición de hoy y todas las anteriores se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Play y en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes me escuchan en las plataformas de podcast, me escuchan o me ven en mi canal de YouTube, ya sea en vivo, ya sea por radio, ya sea por la magia del internet. Gracias por su sintonía. También les recuerdo que el nuevo episodio de el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy ya está disponible desde anoche a las 7 de la noche. ¿Qué discutimos Zoe y yo? Bueno, pues todo no sé ni cómo describirlo, pero toda esta discusión que se ha generado con la ya el famoso borrador de orden ejecutiva para pedirle a Donald Trump que nos dé la independencia por decreto. Además, hablamos sobre los últimos desarrollos en cuanto a Luma y el proyecto de ley de Georgie Navarro, que lo que hace es abonar a un ambiente de discrimen contra la comunidad LGBTQ+. Análisis de la Z a la A, nos encuentras con ese nombre en nuestro canal de YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Hoy cerca del mediodía, a las 11:30, fui a dar una conferencia en la Universidad de Puerto Rico, invitado por un grupo de estudiantes de la Asociación de Ciencias Políticas. Y me estuvo curioso, Zoe me acompañó porque muchos de esos jóvenes universitarios nos dicen que nos escuchan en el podcast Análisis de la Z a la A. Les recuerdo que Zoe y yo, siguiendo los consejos o copiándonos de Luisito y de Jonathan, como usted lo quiera decir, estamos estableciendo nuestra propia comunidad
virtual, digital, en internet, en la plataforma de Patreon. Ahí reciben información exclusiva de nosotros. Mañana vamos a grabar sobre ello un episodio del podcast Análisis de la Z a la A sobre el tema de las políticas internacionales o los efectos en la política internacional de las decisiones de Donald Trump, y ese va a ser exclusivamente para los que están suscritos en el Patreon de Análisis de la Z a la A, y estamos pues publicando columnas, haciendo todos unos esfuerzos en esa comunidad. Únete, www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Ayer le dediqué bastante tiempo y ha sido tema de discusión en esta emisora y en otras emisoras. Hoy hubo entrevistas aquí en esta emisora sobre ese tema, a la historia que había publicado en el periódico digital Noticel el periodista y abogado Oscar Serrano, sobre nueva información que surgía en cuanto a el nominado secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, en su época cuando fue presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, y la alegación de que médicos y algunas instituciones aportaron 1.4 millones de dólares a un esfuerzo que parecía legítimo cuando Víctor Ramos era presidente del colegio, para el colegio y esos médicos establecer un plan de salud para la población en Puerto Rico. La nota periodística de Oscar Serrano de ayer entrevistaba a cuatro médicos que invirtieron, uno de ellos $50,000 que había invertido en esa aventura que parecía una buena idea, y que los médicos se quejaban de que llegó un momento que Víctor Ramos no les daba información, que pidieron que devolvieran los dineros, que no le devolvieron los dineros, y usaban un lenguaje extremadamente fuerte. A eso reaccionó, yo leí un poco las reacciones ayer, pero ya hoy tenemos más calma porque la reacción ocurrió mientras yo estaba aquí en Radio Isla. Si puedes ponchar ahí en la página 8 del periódico El Nuevo Día: descarta críticas por fracaso del plan. El secretario designado afirmó que la creación de la cubierta ideada bajo su presidencia se paralizó por decisión de su sucesor. O sea, le echó la culpa a Carlos Díaz, que lo viene a sustituir en el 2022. Esto es importante por las fechas y una nueva nota que publica Oscar Serrano en el día de hoy, que es por lo que digo que hay más detalles sobre todo lo que sucedió y que es altamente cuestionable. En esta nota en el periódico El Nuevo Día, de Manuel Guillama Capella, recogiendo las expresiones escritas de Víctor Ramos, no creo que le ha dado entrevistas a ningún medio. Si lo ha hecho durante la mañana o la tarde de hoy, no me he enterado, pues pido disculpas. Dice que él despachó ayer las críticas contra su rol en la infructuosa creación de un plan de salud por el Colegio de Médicos Cirujanos, que presidió por 8 años. En declaraciones escritas, señaló que a su sucesor, Carlos Díaz, por no dar continuidad a la iniciativa que, según su versión, se retrasó como consecuencia directa del huracán María. Entonces dice, pues obviamente, que esto fue aprobado por la Junta de Directores, que Carlos Díaz era vicepresidente de la Junta del Colegio en ese momento. Ramos Otero agregó que en 2022, cuando Díaz Vélez fue electo presidente del gremio, el plan médico estaba listo para su radicación ante la oficina del comisionado de seguro. En sus declaraciones escritas no explica qué pasó con los chavos. O sea, por ejemplo, él no dice si cuando él se fue en el 2022, los 1.4 millones de dólares, que ahora sabemos que son 2 millones, no 1.4, estaban en la cuenta de banco esperando para ser invertidos. Eso no lo dice en las declaraciones escritas. No hay una sola explicación a dónde fue a parar el dinero. Ayer la gobernadora reaccionó defendiendo al nominado. Les recuerdo que no ha sido llevado a vistas públicas en el Senado, contrario a los demás nominados. Él no ha sido llevado a vistas públicas todavía. Creo que entregó todos los documentos, así que me parece que evidentemente tiene una situación complicada. Pero la gobernadora, miren la defensa que hace. Cuando le preguntan si va a retirar el nombramiento, no. La contestación es: no voy a retirar el nombramiento porque no hay ninguna acusación. Hay alegaciones
Son dos cosas bien distintas, subrayó en conferencia de prensa. Así que ya usted sabe, si usted lo están considerando para un puesto en el gabinete de Jennifer González y usted tiene algún esqueleto en el closet y usted pues a lo mejor no cometió un delito, pero hizo algo que evidencia que usted fue un mal administrador donde fuera que usted estuvo antes, no se preocupe, que para Jennifer González el único test es que usted haya sido acusado criminalmente. Señores, así no se corre un gobierno. El deber de un gobernador o gobernadora es examinar cualquier alegación seria, y aquí hay alegaciones serias. Y la gobernadora no puede delegar, en el caso de Víctor Ramos, no puede delegar en su secretario de la gobernación, Francisco Domenech, porque Francisco Domenech, voy a usar la expresión, no creo que eso viole las reglas de la FCCC, Francisco Domenech estuvo chupando de la teta del Colegio de Médicos Cirujanos bajo la presidencia de Víctor Ramos. Eran los cabilderos. Y su esposa, hoy secretaria de Estado, Verónica Ferrajoli, era la abogada. Así que la gobernadora no puede pedirle a Francisco Domenech, oye Francisco, examíname esas alegaciones que se están haciendo y lo que publicó Oscar Serrano, porque hay una relación estrecha financiera y presumo de amistad entre el matrimonio Domenech-Ferrajoli y el hoy secretario de Salud, pendiente a ser confirmado, Víctor Ramos. Y decir que porque no lo han acusado, no hay nada que hacer, esa no es la forma que uno corre un gobierno. Alguien puede no haber sido acusado, pero usted tener evidencia que fue un mal administrador, que tiene criterios equivocados, que no le dice la verdad a la gente. Todo ese tipo de cosas son suficientes para descalificar a un nominado. Pero vayamos entonces a lo nuevo que publica Oscar Serrano. Si te puedes ponchar la nota ahí de Oscar Serrano en Noticel. Primero que nada, el título. Yo no sé si el título lo hizo Oscar Serrano, yo no sé quién. Yo sé que en los periódicos escritos, los periodistas no hacen los titulares. Pero no sé si en un medio digital y pues con la experiencia que tiene Oscar Serrano, si él también contribuyó al titular. Los que están viéndome en video, ahí lo tiene. Víctor Ramos, el designado a salud, contradice a Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos. Ante las denuncias sobre el dinero que nunca devolvió a médicos inversionistas de un plan de salud, el secretario designado de salud emitió declaraciones que no están respaldadas por expediente ni cronología de eventos. Le dije que, leyendo del Nuevo Día, que él alegaba que en el 2022, cuando Carlos Díaz asumió la presidencia, esto estaba listo para continuar con el esfuerzo de crear el plan. Además, que él alegó que Carlos Díaz, como vicepresidente, pues tenía acceso a todo en aquel momento. Voy a la nota de Oscar Serrano en Noticel, contradiciendo lo del 2022. Pero tan temprano como junio del 2018, una carta del comisionado de seguros dirigida a Ramos Oteros, a Víctor Ramos, evidencia que se iba a cerrar el caso de la transferencia de la licencia de GCHP, que era una firma de seguros de salud que querían comprar como parte de este esfuerzo, a CMC, Colegio de Médicos Cirujanos, CARE, porque Ramos Otero no había entregado información actualizada sobre los inversionistas ni sobre el capital levantado. A esa fecha de junio 2018, todavía había médicos haciendo aportaciones al fondo de inversión. Un mes después, julio del 2018, recuérdese que él dice que en el 2022 le entregó a Carlos Díaz y esto estaba listo para continuar los esfuerzos. Un mes después, julio de 2018, Ramos Otero envió una carta a la Asociación de Médicos del Oeste que habían invertido $35,000 para decirle que el comisionado no había aprobado la compraventa de Golden Cross y que por eso, entre comillas, la cuenta escrow de CMC Care Holdings LLC se volvería operacional con el propósito de realizar gestiones para obtener una nueva licencia de organización de seguros de salud. Esa carta fue en respuesta a que ese grupo de médicos pidió que le devolvieran sus $35,000. En otras palabras, en el 2018, en julio, ya hay médicos que se están dando cuenta que esto tiene problemas. La Asociación de Médicos del Oeste pide que le devuelvan los $35,000. Y él le contesta diciéndonos, no, es verdad, no podemos comprar esta firma que queríamos comprar, pero ahora vamos a usar los chavos para lo que nos dé la gana, para ver si conseguimos la licencia para la compañía de seguros de salud.
A esta comunicación, la asociación contestó planteando que en ningún momento se realizó una reunión de accionistas del plan para cambiar los planes establecidos para el uso de dinero de nuestra aportación y que, a preguntas de uno de sus miembros, el doctor Elvin Vigo Paredes, en una reunión en Aguada, el mismo Ramos Otero le había dicho que el que quisiera retirar sus aportaciones podía hacerlo. A ninguno de los médicos con los que Noticel habló se le devolvió el dinero. Pero aquí es que el asunto se torna más interesante o más preocupante, y yo aquí me hago la pregunta, ¿qué va a hacer el Senado? No va a llamar a ninguno de estos médicos, no va a llamar a la Asociación de Médicos del Oeste, no va a pedir copia de los expedientes de las cuentas de banco, porque ahora vamos a esto. Copia de un cheque cancelado en poder de Noticel demuestra que 8 meses antes de estas conversaciones, antes de lo que le dice a la Asociación de Médicos del Oeste, 8 meses antes de estas conversaciones sobre la devolución del dinero, en noviembre del 2017, a 2 meses del paso de María, Ramos Otero vació la cuenta Aplica de CMC Care en la cuenta de otra entidad, CMC Care Holdings, LLC, que está en otra institución financiera, y aquí es que se pone complicado, y que solo controlan él, Víctor Ramos, y el doctor Roberto Pérez Nieves, ex tesorero del colegio. El incorporador único de Holdings, que sigue activa hoy, atención, puede haber un problema de ley de ética, es Ramos Otero. En sus declaraciones escritas, el secretario designado no aludió a esta entidad corporativa de la cual llegó a cobrar salarios una pariente suya. Se los explico. En lugar de la cuenta original, que tenía la restricción de un escrow account, que solamente se puede usar para los propósitos que se abre la cuenta, y que presumo que por ser de CMC Care, de alguna forma la Junta de Directores del Colegio de Médicos, pues podía más o menos saber qué estaba pasando. Él saca el 1.4 millones de dólares, el cheque es, Noticel tiene la nota aquí, $1,217,000, 1,270,000, lo saca de ahí, los pone en otra cuenta de otro banco, pero ahora lo pone en una cuenta donde solamente él y su tesorero tienen acceso. Así que el cuento de que alguien, de que Carlos, se me olvidó el nombre del nuevo secretario, del nuevo director, el apellido, podía accesar a la cuenta, se acabó. Entonces, vuelvo aquí, otra vez a la nota. En sus expresiones de ayer, él dice, inicialmente el plan estaba diseñado para ofrecer cobertura a pacientes bajo el modelo de Medicare Advantage. Sin embargo, en el proceso se decidió modificar su estructura para convertirse en un plan de salud de cubierta comercial. Esta decisión llevó a realizar cambios en la administración de la cuenta bancaria y en otros aspectos operacionales del proyecto, dijo Ramos Otero en sus expresiones escritas, sin precisar quién y cuándo autorizó esta modificación de la estructura. Por su parte, Carlos Díaz, perdone el doctor que se me fue de momento el apellido, dijo a Noticiel que eso es totalmente falso, que es totalmente falso que le hubiera entregado información sobre el plan al momento de dejar la presidencia, porque no hizo transferencia formal ni de la administración del colegio ni de CMC Care. Todos sabemos que ellos están en una guerra. ¿Alguien se cree el cuento de que Víctor Ramos hizo un proceso de transición armoniosa a Carlos Díaz en la dirección del Colegio de Médicos Cirujanos? Si Carlos Díaz venció a su contrincante, que era el alter ego o el respaldado por Víctor Ramos. El actual presidente del colegio dijo que todavía hoy están encontrando documentos relativos a CMC Care, entre otros expedientes de la entidad. Pero aquí es que les decía que ya no es 1.4 millones, son 2 millones de dólares. Esto es como la Quebrada y la iglesia de Naranjito, que y tengo que decirlo, también es Noticel. Según Noticel fue investigando, había más dinero que se le daba por otros legisladores del PNP y llegó a lo último que supimos, que son como 5 millones de dólares. Precisó, este es Carlos Díaz, que además de los 1.4 millones que levantó entre médicos y entidades, la propuesta de crear un plan de salud tuvo autorizada una asignación de $600,000 por parte de la Junta de Directores del colegio, la cual también se gastó,
Como vicepresidente de la Junta en ese momento, Díaz Vélez era una de las firmas alternas en la cuenta de banco, pero después de que Ramos Otero creó Holdings, solo el secretario y Pérez Nieves eran las firmas autorizadas. Confirmó que la Junta aprobó la propuesta de Ramos Otero de embarcarse en la creación de un plan de salud, pero no recibían informes detallados sobre su desarrollo o el uso del dinero. En enero del 2022, cuando llega Carlos Díaz, esa cuenta tenía $900. Y en marzo, Ramos Otero, Víctor Ramos, se negó a entregarle información sobre Holdings. Y por ahí hay más detalles. La realidad es que yo no veo cómo el Senado, bueno, primero que nada, sigo sin entender el respaldo a ciegas de la señora gobernadora. Mi única explicación es lo que les dije hace unos minutos. Víctor Ramos, Francisco Domenech y Verónica Ferrayoli son un entry, son un team. Y se han apoyado financieramente, políticamente y legalmente. Y pues por alguna razón la gobernadora confía más en el juicio y la alegada lealtad de Francisco Domenech que en los mejores intereses en esta ocasión del sector de la salud en Puerto Rico. Esto es sencillo. Lo único que tiene que hacer Víctor Ramos y lo que debería exigirle a la gobernadora es una presentación detallada de qué pasó con los $2 millones hasta el 2022 cuando él se fue del Colegio de Médicos. Eso es lo que se está pidiendo. Claro, si el Senado quisiera investigar con seriedad, lo consigue facilito, porque el Senado le envía una solicitud de información a la cooperativa en Isabela, donde estaba la cuenta originalmente, y luego al otro banco donde se depositó la cuenta, y los bancos van a cumplir. Y ahí va a estar clarito a quién se le pagó, porque, digo, no necesariamente porque se le pagó, pero cualquier transferencia electrónica o por cheque que haya en cualquiera de esas cuentas, el Senado lo puede obtener así. Y ahí sabríamos la verdad. Y si los $2 millones se usaron de forma prudente, pero el proyecto fracasó, no hay nada ilegal en que una empresa comercial, porque esto era una empresa comercial, establecer un plan de seguro de salud, fracase. Y le fracasa a gente seria, le fracasa a gente buena. Aquí lo que se está preguntando es ¿dónde fueron a parar los $2 millones? ¿Dónde fueron a parar $2 millones? De los cuales 1.4 son de doctores, médicos y entidades relacionadas con la salud que confiaron en la palabra del hoy secretario del Departamento de Salud. A lo mejor no hay ninguna acción ilegal desde el punto de vista criminal. Pero, ¿y si nos enteramos, por ejemplo, y yo estoy aquí especulando, bueno, que los $2 millones se fueron en contratos de servicios profesionales, pues, para gente cercana a Víctor Ramos, pero que gente que no sabía nada de cómo hacer un plan de salud, pero pues ahí tenías y tú te doy aquí $100,000 para que me lleves los libros y te doy $200,000 para que hagas gestiones legales y todo un truco para simple y sencillamente repartir el dinero entre allegados del... O a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor de verdad. Solo sabemos que hubo una compañía que se contrató y está cobrando $300,000 y no ha podido cobrar. Una compañía que alega que hizo el trabajo y no le pagaron. Eso es todo lo que tiene que hacer Víctor Ramos. Eso es todo lo que tiene que ordenar la gobernadora. La gobernadora le tiene que ser Víctor. Para mañana me vas a presentar a mí, no a Francisco Domenech, no a Verónica Ferrayoli, me vas a presentar a mí el detalle de qué tú hiciste con esos $2 millones. Hasta el día que te fuiste del Colegio de Médicos Cirujanos. También le tiene que decir por qué la cuenta de banco de Holdings solamente podían firmarla tú y tu tesorero. Porque esa corporación, esa entidad sigue activa. Eso es lo que debe hacer la gobernadora. ¿Y qué debe hacer el Senado? Llamar a los médicos que le hablaron a Oscar Serrano. Ahí están los nombres. El presidente del Senado, en el caso de la secretaria de Justicia, Janet Parra, dijo motu propio, él, que iba a llamar a unos fiscales que fueron mencionados por ella en la vista pública para corroborar lo que ella dijo. Y inclusive el Senado tiene los poderes constitucionales
para enviarle un supina, una orden para que se entregue so pena de desacato, para que le entreguen los documentos o la información sobre la cuenta de banco, primero en la cooperativa, que creo que es allá en Isabela, y luego en el banco, que la nota de Noticel no dice exactamente dónde se depositaron los dineros, en qué banco se depositaron los dineros. Si en medio de todo esto confirman al doctor sin que se aclaren estas dudas, tengo que decirles que de salida al doctor no le va a ser fácil su gestión como secretario del Departamento de Salud. Son las 4:21 de la tarde. Cuando regresemos luego de la pausa, lo escucharon aquí, la noticia rompió aquí, ya la levantó el periódico Metro. Genera reconoce que no va a poder cumplir con lo que le pidió el SAR de Energía, Josué Colón, de tener reparadas todas las unidades que están fuera de servicio en este momento antes del verano. Con eso y más cuando regresemos luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 12 de marzo del 2025. Bueno, luego de hablar del tema del secretario de Salud, todos los días, ya ustedes se están dando cuenta, todos los días tenemos que hablar de algo de energía y tenemos que hablar de algo de Donald Trump. Esos son los temas recurrentes y preocupantes. Ayer, cuando analicé la noticia de que Josué Colón, el llamado SAR de Energía, paréntesis, legislación que todavía la gobernadora no ha enviado a la legislatura, la de crear el SAR de Energía. Josué Colón le estamos llamando SAR de Energía porque la gobernadora creó por orden ejecutiva ese puesto, pero de verdad, donde único él tiene poder es como director de las alianzas público-privadas, la otra agencia de gobierno, pero tiene los mismos poderes que tenía el anterior director de las APP, porque por orden ejecutiva tú no le puedes dar poderes que no emanen de una ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Josué Colón tiene los mismos poderes sobre Genera y Luma que tenía su antecesor. Si se crea por ley el SAR y se le dan unos nuevos poderes, pues ya eso sería algo diferente. Pero al día de hoy, en esta parálisis de iniciativas de parte de este gobierno, no se ha presentado. Todavía estamos con 3 proyectos de ley de administración nada más presentados, nada más que 3. Todavía no se ha firmado ni una sola ley. La que se va a firmar, la primera que se va a firmar, y es un poco irónico, es la de extender la vida de la carbonera AES allá en Guayama. Pero ayer, cuando analizaba la noticia que daba Josué Colón de que era muy probable que se contrataran unas barcazas que básicamente son unas generadoras, unas generatrices de energía flotante, y que ya le estaba hablando con suplidores para hacer una subasta rápido y que llegaran aquí para el verano, para entonces tener más generación el verano. Yo les dije a ustedes ayer
Que mi interpretación era que Josué Colón estaba reconociendo que Genera no iba a poder cumplir. Yo no sé si es un mandato, porque es un pedido, es un llorado. José Colón no le puede dar órdenes a Genera, porque los contratos así están diseñados. Pero recordarán que cuando en el fin de semana se dijo que para este verano las posibilidades es que se cuadrupliquen los relevos de carga, le hace apagones. Cuadruplicar quiere decir 4 veces más. Pues inmediatamente Josué Colón dijo que él le exigía a Genera que todas esas unidades que están fuera de servicio se repararan antes de mayo. Repito, ayer yo le dije, cuando Josué Colón ahora está hablando de las barcazas, medio está reconociendo que no van a estar reparadas. Bueno, pues hoy, obviamente, ¿dónde es que se generan las noticias? Ya Metro lo tiene ahí. Genera admite que no todas las unidades de generación estarán reparadas para mayo. Pues cuando estuvo esta mañana aquí con Julio Rivera Saniel, y vamos a escuchar exactamente, si algo hay que reconocer, que es que Genera tiene a Iván Báez como su portavoz. Iván Báez da la cara, explica muy bien, pero vamos a escuchar lo que le dijo Iván Báez en representación de Genera a Julio Rivera Saniel esta mañana. Varias de ellas que van a estar para mayo. O sea, ciclo No combinado todas. de Aguirre, primera semana de mayo, Costa Sur 5, debería estar de regreso para mayo 10, Aguirre 2 para fines de mayo. Las otras, te tengo que decir que, bueno, San Juan 6 debería estar para fines de abril. Volvemos a lo mismo, son plantas viejas y hay que ser bien realistas. Las vamos a trabajar, las vamos a arreglar, pero siempre hay una posibilidad de que se averíen. Acuérdate que son equipos que datan de muchos de ellos de los años 60. O sea, que ustedes van, para tenerlo claro, Iván, y dejar esto, como tú has dicho, claro ante el país, se les ha pedido que las reparen en mayo. ¿Ustedes van a poder repararlas todas las que están en lista en mayo o algunas van a estar pendientes para mayo? Algunas van a estar listas. Yo te puedo decir que 1, 2, 3, 4 de esas unidades debemos tenerlas listas para mayo. Las otras 2 deberían estar para por lo menos para agosto, y una de ellas de ciclo combinado para julio, fines de julio. Así que yo creo que estamos haciendo el esfuerzo para trabajar para tener, yo diría, más del 60% de esas unidades ready entre mayo y abril. Bueno, ahí lo tienen, y tengo que decir que con toda probabilidad está diciendo la verdad. Estos son asuntos de ingeniería complicados. Ayer, por ejemplo, el propio Josué Colón admitió que creo que uno de los generadores tenían que enviarlos a General Electric. Así que, en resumen, cada vez que escuchemos de ahora en adelante, y lo hago con mucho respeto, Josué Colón, yo creo que conoce el tema. Me parece que de los nombres que tenía disponible la gobernadora, probablemente era el mejor para crear este puesto de SAR de energía, pero por lo menos para que le dirija las APP. Pero cada vez que ustedes escuchen a Josué Colón diciendo que le va a dar una orden a Luma o le van a dar una orden a Genera, hágase la pregunta a usted, si eso que le está diciendo emana del contrato. Porque si no emana del contrato, lo único que tú puedes es el lloriqueo, es la presión. Eso sí, le puedes poner presión. Pero el director de las APP no puede correr Luma y no puede administrar Genera. Si él encuentra que la información que da Genera desde el punto de vista de ingeniería no es la correcta, y él les puede decir, mira, yo creo que puedes reparar esta unidad de forma más rápida si llamas a TAR, estoy aquí inventándomelo. Si te falta X pieza y tú te dices que esa pieza se tarda 8 semanas en llegar, ¿sabes qué? Yo sé dónde la puedes conseguir y te llega en 4 semanas y no en 8 semanas. Pero al final, ¿quién decide? Genera o Luma, depende a quién se le esté haciendo el requerimiento. Así que, ¿qué quiere decir esto, señoras y señores? Que vamos camino a cuadruplicar los apagones en el verano. Que lo más que aparentemente puede ocurrir es que si llegan las barcazas, pues esas barcazas nos ayuden un poco a que quizás no sea cuadruplicar y sea triplicar, pero yo no he escuchado, pues la propia gobernadora ya lo admitió, que vamos a tener apagones a montones en el verano. Así que yo no he escuchado a nadie del gobierno,
ni a nadie degenera, Iván creo que lo acaba de decir con mucha honestidad, que nos diga que el plan que tienen y que pueden ejecutar va a tener suficiente generación para este año, este verano, que ya está a la vuelta de la esquina. Y como cuestión de hecho, si queremos ir ensayando, antes de entrar al programa vi y hoy se rompió el récord de calor para un día como hoy y estamos todavía en marzo. Técnicamente, si mi memoria no me falla, yo creo que todavía no hemos empezado el primavera, y ya aquí en Puerto Rico se rompió el récord de calor. Bueno, y cambiando de tema en lo que me queda de este segmento, la gobernadora, que no tiene mucho, no le molesta mucho contradecir o detener o cambiar propuestas del gobierno de Pedro Pierluisi. Nota, si la puedes poner ahí en pantalla, nota del periódico Metro. Esto es un desarrollo de hoy, probablemente será discutido en otros programas mañana, pero ustedes no sé si se han dado cuenta que muchas veces ustedes aquí en Sobre la Mesa se enteran de lo que es noticia al otro día, porque pues yo llego a las 4 de la tarde y puedo comentar lo que está ocurriendo. Pues ahí está el titular. Gobernadora dice no se harán 40 escuelas nuevas que anunció Pedro Pierluisi. Jennifer dijo que tendrán que hacer ajustes en algunos proyectos ya anunciados. Voy a leer la nota, está en Metro, es de Cyber News, y después voy a hacer pues mi comentario, porque creo que la gobernadora nos está empezando a alertar lo que va a pasar con otros proyectos de construcción. La gobernadora dijo el miércoles que no habrá fondos federales adicionales por concepto de inflación, por lo que tendrá que hacer ajustes en algunos proyectos ya anunciados y redirigir partidas para evitar comenzar trabajos que luego se queden sin completar por falta de dinero. Primer párrafo de la nota. Mi primera pregunta o interpretación. No habrán fondos federales adicionales por concepto de inflación. Quiero interpretar que el gobierno de Pierluisi y ella, en su gobierno, tenían unas iniciativas, presumo que con FEMA y quizás con vivienda para los fondos CDBG-TR, en la que les decían, mira, después de María, en tal año, en el 2020, en el 2021, tú me diste X cantidad de dinero para este proyecto, pero como la inflación se ha disparado, yo necesito que tú me revises para arriba y tomes en cuenta la inflación, lo cual es un planteamiento legítimo. Interpreto de esa oración, no habrán fondos federales adicionales por concepto de inflación, que la gobernadora nos está informando que FEMA y probablemente el Departamento de Vivienda Federal dijeron que no. Y yo creo que eso es lo más importante de esta nota que debe aclararse. Si había una gestión en camino, encauzada, para pedir que se ajustaran hacia arriba los estimados de las asignaciones de fondos federales post María por la inflación, y que esa gestión fracasó. Vuelvo a la nota. Cita textual de la gobernadora en unas expresiones que hizo hoy. El mejor ejemplo que te voy a dar son las escuelas. Por eso voy. Yo creo que cuando ella habla no hay más dinero, no va a haber dinero adicionales por inflación. No se refiere a las escuelas nada más, se refiere a todos los proyectos. Y esto puede ser importantísimo y unas consecuencias devastadoras. Repito, si mi interpretación es correcta, porque el juego de palabras de la gobernadora no es del todo claro. Vuelvo a cita textual. El mejor ejemplo que te voy a dar son las escuelas. El gobernador Pierluisi había anunciado construcción de más de 40 y pico de escuelas nuevas. La realidad es que los fondos no dan para esa cantidad de escuelas, y yo pretendo y le he pedido al Departamento de Educación, a la Autoridad de Edificios Públicos, que en lugar de las 42 nuevas que no se van a poder hacer, distribuyamos, se hagan 10 o 12 dependiendo de la de mayor necesidad, y el resto del dinero se utilice para poner la totalidad de las escuelas en Puerto Rico en condición. Porque ¿de qué me vale tener una escuela state of the art en un solo pueblo y el resto de las escuelas no estén en condiciones de construir algunas nuevas que casi siempre van a ser vocacionales en áreas donde las escuelas ya están fuera de uso? Dijo la gobernadora en conferencia de prensa. Nuevamente me levantan serias interrogantes. Si estos son dineros de FEMA y FEMA dio los chavos para una escuela,
Tú no puedes decir mañana, así, rapidito, FEMA, no voy a hacer la escuela. Y ahora permíteme usar esos chavos de esa escuela nueva para reparar, pintar, arreglar baños, impermeabilizar techos de 20 escuelas. Así no funciona. Así que creo que estas expresiones de la gobernadora requieren de la prensa mayor seguimiento. Dice la nota de Metro, no obstante, sí se van a construir nuevas las escuelas del sur por el impacto de los terremotos, gracias a Dios. O sea, esas no se van a cancelar. Ahora yo la pregunta, ¿y las del sur no están impactadas por la inflación? ¿Por qué va a haber dinero para la inflación en las del sur y no lo hay en las del norte, en las del resto de Puerto Rico? Desconozco. La gobernadora mencionó que además de las escuelas, la evaluación se hace con algunas carreteras, como la ya mencionada PR10, que se la limpió, que se iba a pagar con fondos de los programas de subvención para el desarrollo de comunitario de vivienda, lo que se llama CDBG MIT, a cargo del Departamento de la Vivienda. Por eso, lo primero, cita textual, lo primero que hice fue reunirme en el Departamento de la Vivienda para reevaluar todos los proyectos que están allí, porque yo no quiero que empecemos un proyecto y nos quedemos sin fondos a mitad del proyecto y se queden las obras inconclusas. Como pasa con muchos coliseos que ustedes ven por Puerto Rico, que está el carapacho, pero nunca se terminó la obra por falta de fondos. Así que hicimos esa evaluación y en eso creo que está siguiendo la ruta correcta. Pero, para irme a la pausa, la pregunta con la que yo me quedo de estas declaraciones de la gobernadora de hoy, es si hubo una petición general para que los proyectos que se van a financiar con fondos de FEMA y con fondos CDBG, que ya tenían un estimado de fondos federales, ese estimado se revisara para arriba por el problema de la inflación y esa petición se rechazó totalmente. Si eso es así, me parece que el país necesita conocerlo. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4:44 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 12 de marzo del 2025. Para los que siguen el fútbol y la Champions, el Real Madrid está perdiendo. Nada, simplemente un comentario. Aquí mi director acá en el control, Manuel, está celebrando al igual que yo, y celebraste ayer que ganamos, presumo. Bueno, volviendo acá. La gobernadora finalmente dejó claro que sí, que va a presentar legislación para sacar a la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública, el DSP, como se le conoce por su sigla. Eso lo dijo en el fin de semana, dijo que iba a presentar la legislación, lo dijo el domingo o el lunes, que iba a presentar la legislación esta semana. Estamos a miércoles, por favor, yo quiero poder comentar esto. O sea, yo no quiero que se vaya la semana y tenga que decir, pasó otra semana sin que la gobernadora presentara ningún proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, y en este caso sin que cumpliera la meta que ella misma se estableció, porque fue ella la que dijo que esta semana. Hoy es miércoles, así que yo me imagino que mañana veremos el comunicado de prensa que se le ha enviado a la legislatura, el proyecto de ley para sacar a la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública. Los argumentos que dio la gobernadora desde el punto de vista de trabas burocráticas para sacar a la policía, yo creo que le aplican a las demás agencias que están allí. Y como dije la semana pasada, o cuando el lunes esta semana, si sacas a la policía del DSP, no hay ninguna razón para que ese departamento siga existiendo. Eso es un embeleco de Ricardo Rosselló, que tuvo problemas desde el inicio. Nunca ha corrido bien, las líneas de mando nunca han estado claramente establecidas. Bueno, pues dicho eso, hoy en el periódico Primera Hora, pues tenemos un titular donde el sindicato de bomberos se mantiene en su empeño de convencer a los legisladores y a la gobernadora de que lo saquen también del DSP. El sindicato de bomberos quiere sacarlo del DSP. El presidente del sindicato, José Tirado, enfocará sus esfuerzos en este cuatrenio en promover que el cuerpo de bomberos salga del manto del Departamento de Seguridad Pública y lograr colar a estos uniformados en la legislación que promulgará para un retiro digno para los agentes de la policía. Esta es nota de Frances Rosario en el periódico Primera Hora. Lo repito, no veo ninguna justificación para ese departamento.
una vez se sacó la policía. Se llama Departamento de Seguridad Pública. ¿Cuál es el componente más importante de seguridad en el país? La Policía de Puerto Rico. Así que si tú sacas a la Policía de Puerto Rico del DSP, pierde su razón de ser. Queda allí bombero, queda allí manejo de emergencia, queda el 911, emergencias médicas. Entonces vas a tener... Entonces, vuelvo y repito, la gobernadora cuando explicó por qué iba a sacar a la policía, dijo por la duplicidad de proceso, porque hay que pedir permiso. Bueno, una de las cosas que se está quejando el presidente del sindicato de los bomberos es precisamente los problemas burocráticos y la lentitud y que asignan dinero y no pasa nada. Bueno, pues la argumentación que dio la gobernadora para sacar a la policía le aplica a bomberos y lo que hay que hacer es acabar con ese departamento. Yo desconozco si el secretario Garford ya regresó de donde estaba destacado en la milicia, pero honestamente, si yo fuera él, lo dije anteriormente, si él aceptó el cargo sabiendo que iban a sacar a la policía, pues entonces pues allá él. La realidad es que no le interesa jugar un rol importante en el aparato de seguridad del país. Si él aceptó el cargo y no le dijeron que iban a sacar a la policía, yo creo que lo más prudente y digno en términos de su gestión profesional es renunciar al cargo, pero eso le tocará a él. Y ayer mencioné, ¿cuánto me falta para si no, Manuel? Ok, que aquí mire y no sabía si. Bueno, ayer mencioné, porque había poca información al momento de ir al aire, de que la gobernadora estaba anunciando en conferencia de prensa, el día anterior había anunciado en conferencia de prensa un proceso para digitalizar las solicitudes de personas en cuanto a adopciones. Le dije que estaba bien chévere que tú pudieras hacer eso digital y no en persona, pero que no sabía si eso resolvía los problemas de adopción en Puerto Rico. La gobernadora también dijo que iba a presentar nueva legislación. Sería la tercera pieza legislativa para el mismo tema durante este siglo. Ella fue coautora de una en el 2009, luego se aprobó otra el cuatrienio pasado, que derogó la del 2009, y ahora pues ella está proponiendo una nueva legislación que tampoco ha presentado. Pero ayer anunció que se estaba creando una unidad enfocada en los adultos mayores, y yo de salida presenté pues cierta preocupación de qué se trataba eso. Hoy hay una nota de Gloria Ruiz Cuila en el periódico El Nuevo Día, pues que un poco cuando usted la lee con calma, tiene la misma reacción que yo tuve ayer al aire, que es lo nuevo, cómo es que esto no contradice otras entidades gubernamentales que ya existen, y obviamente no se contesta la pregunta más importante: ¿dónde está el dinero? Pero vamos a la nota para entonces mis comentarios. Unidad enfocada en los adultos mayores. La gobernadora rechazó que la nueva oficina represente una capa adicional de burocracia o que vaya a duplicar los esfuerzos con otras agencias. Ya ahí de salida, cuando usted ve el titular y el subtitular, ya sabe que la gobernadora no convenció ayer. A mí no me había convencido nada más que de leer 2 tweets ayer. Voy a la nota. La gobernadora anunció ayer la creación, mediante orden ejecutiva, de lo que llamó la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor, adscrita a la Fortaleza, que, entre otras cosas, deberá servir de enlace con entidades no gubernamentales que sirven a este sector poblacional, así como proponer legislación dirigida a atender sus necesidades. Cita textual de lo que dijo la gobernadora. Esta unidad busca atender todas las áreas del gobierno. El que no tengamos solamente un programa en el Departamento de la Familia para atender personas de mayor edad o un programita en el Departamento de Recreación y Deporte, sino que todas las políticas públicas del gobierno vayan centradas a darle atención directa y rápida a nuestras personas de mayor edad y buscar protegerlos a toda costa, indicó la gobernadora. Esta unidad va a tener la responsabilidad de hacer y ejecutar efectivamente todas las iniciativas de gobierno para la población de mayor edad, la coordinación con todas las agencias, atender a nuestra gente, promover esos principios de equidad, de dignidad, calidad de vida para las personas de 65 años o más. Entonces, aquí empiezan los problemas. González rechazó que la nueva oficina sea una nueva capa de burocracia o duplique esfuerzos con otras entidades gubernamentales que atienden a los adultos mayores. Cita textual a la gobernadora cuando se le dice, pero esto no es más burocracia, tenemos el Departamento de la Familia y tenemos la Procuraduría
para las personas de edad avanzada. La gobernadora dice, las agencias van a seguir 100% con sus funciones. La función que va a tener esta unidad es coordinar con los grupos, asociaciones, la academia, asociaciones que representen a las personas de mayor edad para traer las mejores prácticas y revisar la legislación existente. Revisar todos los programas existentes en todas las agencias para poder trabajar legislación. La mayoría por legislación y otras por orden ejecutiva. Sostuvo al subrayar que la iniciativa formó parte de sus promesas de campaña. Y aquí Gloria Ruiz-Cuilá en El Nuevo Día pues profundiza en lo que fue mi reacción inicial ayer, sin conocer bien qué era lo que estaba proponiendo la gobernadora. Sin embargo, dice la nota del Nuevo Día, una simple lectura de la ley del procurador de las personas de edad avanzada recoge funciones descritas por la gobernadora como parte de las tareas de la nueva unidad. Por ejemplo, la Procuraduría debe, entre comillas, fiscalizar y que se lleve a cabo el cumplimiento de la política pública. Exactamente lo que acaba de decir la gobernadora, que va a ser la unidad esa que ella va a crear en la propia fortaleza. Vuelvo otra vez. La política pública dirigida a los adultos mayores, así como, citando la ley, cooperar y establecer redes de trabajo y de intercambio de información con entes privados, organizaciones no gubernamentales y municipios. Eso no es exactamente lo que dice la orden ejecutiva que la gobernadora anunció ayer. La gobernadora aseguró que la unidad contará con un director y todo el personal administrativo para coordinar con las agencias de gobierno como el Departamento de la Familia y la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada. No precisó el costo de la nueva oficina ni la cantidad de empleados con las que operará, pero comentó que 2 personas están bajo consideración para dirigirla y ambas han tenido buenos puestos importantes en el Departamento de la Familia. O sea, la gobernadora firmó la orden ejecutiva, no sabe cuánto le va a costar esto, cuántos empleados necesita, presumo que no sabe ni dónde se van a ubicar. Y lo más importante, lo habló con la Junta de Control Fiscal, porque bajo promesa, todo esto, incluyendo una orden ejecutiva que cueste dinero para poder entrar en vigor, la Junta de Control Fiscal lo tiene que aprobar. Y si va a crear una entidad con 5, 10, 15, 20 empleados con presupuesto, que no me vengan ahora a decir que lo que van a hacer es que van a traer en destaque empleados que están en la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada y en el Departamento de Familia, le van a quitar los recursos allá para entonces traerlos acá. Como dice el refrán, desvestir un santo para vestir a otro. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son exactamente las 5 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 12 de marzo del 2025. Les decía al inicio del programa de hoy que al mediodía estuve dando una charla, un conversatorio, una charla con estudiantes de Ciencias Políticas de la Asociación de Ciencias Políticas de la UPR de Río Piedra. Me pidieron que fuera a hablar un poco de la experiencia como comisionado residente y como gobernador, y pues compartí algunas de esas experiencias y también pues de las grandes diferencias en el momento que me tocó a mí vivir en esos 2 cargos versus lo que está viviendo Puerto Rico. Y obviamente pues siempre al final se abría a preguntas y respuestas. Y yo tenía la sospecha que la primera pregunta no iba a tener nada que ver con mis experiencias como comisionado residente o como gobernador, que la primera pregunta iba a ser sobre la orden ejecutiva para darle para que el presidente Trump mediante decreto le imponga la independencia para Puerto Rico. Y así fue. Fue la primera pregunta. Les recordé a los estudiantes y les recuerdo a ustedes que ese es el análisis que hago, se hace profundamente por Zoela Boy y este servidor en la edición del podcast que está disponible desde anoche. Vayan a Análisis de la Z a la A en YouTube. Y pues ahí yo le diría que los primeros 35, 40 minutos del episodio de ayer discutimos en detalle la visión de Zoe y la visión de este servidor sobre esa propuesta. Pero ¿por qué traigo esto? Porque la realidad es que este grupo de buenos puertorriqueños, yo creo que están equivocados, creo que es una torpeza lo que están haciendo. Pero se están moviendo y acabo de entrar aquí al periódico del Nuevo Día. Manuel, esta tú no la tienes porque la acabo de ver en el Nuevo Día. Grupo que propone la independencia por decreto tuvo reunión virtual con ayudantes del líder republicano del Senado,
federal. Todavía sus miembros buscan acercarse a la Casa Blanca tras haberle escrito a Donald Trump para argumentar que puede declarar la soberanía de la isla por orden ejecutiva. Número uno, pues admiten que, contrario a la percepción que tuvo mucha gente cuando leyó la primera nota del tabloide, el Daily Mail, esto ni remotamente está en Casa Blanca. Pero, dice la nota del periódico El Nuevo Día, el grupo que busca llevar al presidente Trump la idea de intentar otorgar la independencia a Puerto Rico por decreto por encima del orden constitucional, tuvo este miércoles una reunión virtual con una ayudante del líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, de Dakota del Sur. Les dije ayer, conseguir reuniones y creo que lo dije también en el podcast con Zoe, conseguir reuniones con ayudantes. Mire, especialmente cuando tú tienes un grupo de personas del prestigio de los que están ahí, pues claro que te las van a dar. Yo quisiera saber qué rango tiene esa ayudante de John Thune, que es el líder de los republicanos, el equivalente al presidente del Senado, porque allá no hay presidente del Senado como tal. Yo quisiera saber, pues, si están hablando del Legislative Director, si están hablando del Chief of Staff, o sea, ¿cuál es la posición de la persona a la que vieron? Pero nada, está chévere. Edith Sepúlveda, abogado residente en la zona de Washington, indicó que en la conversación estuvieron 3 de los otros 4 miembros del comité ejecutivo del grupo, que aún busca de la forma de discutir el asunto con la Casa Blanca en momentos que Trump se opone a la estadidad para la isla y hay un fuerte rechazo a esa alternativa de estatus entre los republicanos. Entonces, esto es citando a Sepúlveda. Saben que la idea ha generado mucha discusión. Ahora soy yo. Bueno, ha generado mucha discusión aquí en Puerto Rico. Pero ni el periódico The Hill, ni el periódico Roll Call, que son periódicos concentrados en los temas de Washington, ni el Washington Post, ya estamos ahí entrando a niveles más altos, ni el New York Times, que a cada rato publica cosas que tienen que ver con Puerto Rico, ni Político, que es un periódico digital, también se imprime, dedicado a temas de política pública y de política. Ninguno de esos se ha abierto esta discusión, pero sí, que aquí en Puerto Rico, claro que sí. Claro que sí. Saben que la idea ha generado mucha discusión, dijo Sepúlveda, quien está en esta zona, encabeza la organización Puerto Rico Alliance, sobre la oficina de Thune, tras la confusión que generó un reportaje inicial del periódico británico Daily Mail. Les recuerdo, lo puedes buscar en mis redes sociales y también en el podcast con Zoe lo reproducimos, el video de la periodista corresponsal del Daily Mail en Washington, D.C., que puso ella en Instagram, donde básicamente ella dice que esto no se puede hacer por orden ejecutiva y que a nadie en la Casa Blanca está atendiendo ni le interesa este asunto. Pero volvemos. Dice José Delgado, la oficina de Thune no respondió de inmediato mensajes del Nuevo Día, como tampoco lo hizo la Casa Blanca. Aquí está lo interesante de José Delgado. 2 funcionarios de oficinas clave del Congreso en el asunto, consultados por este medio, insistieron en que el tema del futuro político de la isla sigue fuera de la agenda, pese a las gestiones pro estadidad o del grupo independentista. Habrá habido mucha discusión. Aquí han pasado 2 cosas sobre estatus. La cumbre estadista de la semana pasada y esta orden ejecutiva. Ninguna de las 2 ha logrado mover la discusión. Y yo soy de los que quiero que se mueva la discusión, pero también estoy convencido que si la mueves con las estrategias equivocadas, en lugar de adelantar la discusión, la vas a retrasar. Y ir a Washington a pedirle estadidad retrasa la discusión seria de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Ir a Washington a pedirle a Donald Trump que por orden ejecutiva nos imponga la estadidad también retrasa la discusión. Según Sepúlveda, la ayudante del senador republicano hizo preguntas referentes, entre otras cosas, al debate generado por Trump en torno al interés de convertir a Canadá en el Estado 51 y anexar a Groenlandia. También cuestionó si la propuesta tenía respaldo en Puerto Rico. Obviamente serán republicanos, pero saben que esto es un asunto de democracia. A lo que Sepúlveda dijo, le respondieron que el más reciente plebiscito criollo, en el que la estadidad salió favorecida, reflejaba un avance de la independencia. Entonces, ¿cómo tú? Digo, ahí dijeron la verdad. ¿Cómo tú, si te hacen esa pregunta, pretendes que el líder de los republicanos en el Senado coja el teléfono, llame a Donald Trump y le diga, Trump, imponle
Porque eso es lo que es, impone la independencia al pueblo de Puerto Rico. Como dije en mi columna que publiqué en el Patreon, si se suscriben al Patreon la pueden leer en detalle, lo analicé aquí y lo analicé con Zoe Lavoy. Lo que debieron haber hecho estos líderes independentistas y otros líderes es precisamente destacar cómo en el pasado plebiscito de 3-4% que históricamente la independencia había tenido, se trepó en casi 10%, contando los votos en blanco y los votos dañados. A pesar de que nadie hizo campaña a favor de la independencia y que el PIB pidió el voto en blanco. Eso es lo que tendrían que destacar para decir, el país se va, desde el punto de vista de los independentistas, se va moviendo poco a poco a escucharnos. Pero decir que con ese 10%, y a la misma vez tener que admitir que la estadidad ganó, me parece que es un contrasentido de lo que están proponiendo, pero y conseguirán otras reuniones. Y pues en la medida que le demos, que no tengamos más noticias, porque Jennifer no produce más noticias, pues estaremos discutiendo esto. Yo vuelvo y repito, yo soy de los que quiero que el tema del estatus se discuta, pero con seriedad. Y de la misma forma que he criticado las estrategias seguidas por el PNP durante los pasados 25 años, esta estrategia llevada a cabo por este grupo de genuinos independentistas y de buenos puertorriqueños, no creo que va a adelantar la discusión del estatus en lo más mínimo. Y regresando a lo que tenía en agenda antes de ver la nota del periódico, de la edición digital del periódico El Nuevo Día. Página 10 del periódico El Nuevo Día: discuten aumentar incentivos para médicos. La medida senatorial fue recibida con reservas por el componente fiscal del gobierno ante la ausencia de un análisis sobre su impacto al erario. Ok. En Puerto Rico se estableció por Ricardo Rosselló una tasa preferencial de 4% para los médicos. ¿A quién no le gusta que le bajen las contribuciones? Pero yo desde el principio he dicho, esa propuesta no vino y no ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos aquí. Tengo amigos médicos que claro que se han beneficiado, pero el problema de los médicos que se van de Puerto Rico no es porque las contribuciones sean altas. Se van de Puerto Rico porque no ganan. Lo que ganan no equipara con lo que le ofrecen en Estados Unidos, y se van de Puerto Rico, muchos de ellos porque no pueden sobrevivir la batalla con las aseguradoras. Entonces, si yo me estoy ganando $200,000 en Puerto Rico, pero me están ofreciendo 1.5 millones en Estados Unidos, ¿qué más da que me bajen el 4% aquí? Así que siempre he creído que esa es una medida que de verdad no ha resuelto el problema de falta de médicos. La fuga de médicos continúa. Particularmente los que se gradúan jóvenes se van, y los que se gradúan en universidades de fuera de Puerto Rico no regresan. Y el problema con las especialidades, todos esos problemas. El propio informe que la Junta encomendó a un grupo privado, lo discutimos recientemente, concluye que el efecto del 4% es que los médicos están trabajando menos horas. Pero hay un proyecto de Tomás Rivera Chat para volver a legislarlo para que sea en vez del 4% sea el 12%. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es que yo no entiendo qué es lo que están tratando de hacer. Que la Junta de Control Fiscal congeló esto. Los que ya lo tienen, lo están disfrutando. Dice, en medio de la historia, una historia de Leisa Caro González, en el 2020, sin embargo, se aprobó la Ley 47 para enmendar el Código de Incentivos a los fines de extender los beneficios contributivos a todos los médicos generalistas, optómetras, quiroprácticos y audiólogos. No obstante, la Junta de Supervisión Fiscal detuvo su implementación ese mismo año por diferencias con las razones para adoptar esa política. Desde entonces, no se ofrecen nuevos incentivos y a raíz de la paralización quedaron pendientes de aprobación 2.273 solicitudes de médicos, confirmó durante la audiencia la licenciada Bianca Rivera, asesora de Asuntos Legislativos del Departamento de Desarrollo Económico.
Dice la licenciada Rivera, desde la aprobación del Código de Incentivos se ha limitado ese círculo de los médicos que se pueden beneficiar de esta exención. En este proyecto del Senado se expande un poco más la brecha. Se incluyen a los médicos especialistas, se incluyen los dentistas y se establece hasta el 2027. La funcionaria del DED dijo que bajo la Ley 14 se aprobaron 4.261 decretos, mientras que bajo el Código de Incentivos del 2019 se otorgaron 511 adicionales. La propuesta de Rivera Chatz, además de eliminar de la definición de médico cualificado en la Ley 60 a los especialistas en audiología, quiropráctica y optometría, así como el requisito de las 108 áreas de servicio comunitario que debían prestar los beneficiarios. Pero las agencias del gobierno fueron a oponerse. ¿Por qué? Pues porque esto no tiene el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Dice la nota, la Autoridad de Asesoría Financiera, AFAF, y el Departamento de Hacienda mostraron reservas ayer en una propuesta legislativa del presidente del Senado para incrementar a 12% la tasa fija de contribución sobre ingresos del 4% de la que se benefician cientos de médicos. Obviamente, si fuera que la están subiendo del 4 al 12, pues no te tendrías que oponer porque todo lo contrario, vas a cobrar más. No, aquí de lo que se trata es de tratar de revocar a la Junta de Control Fiscal que tiene esto congelado. La AFAF, y cita textual, la AFAF y Hacienda reconocen el mérito que alberga la intención de la problemática vigente relacionada con la permanencia de médicos altamente capacitados. No obstante, las modificaciones de criterios para el otorgamiento de incentivos no pueden considerarse ligeramente. Dice, el proyecto del Senado, dice, durante la vista pública, de la Comisión de Desarrollo Económico, Rivera recordó que el ordenamiento jurídico y fiscal requiere que toda medida legislativa con impacto al erario sea sometida a los rigores evaluativos dispuestos en la Ley Promesa y el Plan Fiscal. El proyecto del Senado 15, el de Tommy, según presentado, no cuenta con un estimado formal del impacto que tendría la ley sobre los gastos e ingresos del gobierno. La senadora Nitza Morán, sin embargo, anticipó que le solicitará dicho análisis a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El licenciado José Chávez, en representación de Hacienda, indicó que el impacto de la ley original desde el 2020 ronda en los $250 millones anuales. Para el 2026 el impacto estimado es de 291 millones, según el informe de gastos tributarios de la agencia. En resumen, puede ser una buena idea, pero quiere decir que eso es menos. Yo no creo que viene a resolver el problema. Y repito, yo quisiera que nos bajen las contribuciones a todo el mundo. Pero entonces después no te quejes que no hay dinero para pagarle a los policías y para el plan de retiro de los policías y que no hay dinero para las escuelas. Y entonces, básicamente lo que está haciendo Tommy es jugando y engañando y después echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal, porque la forma correcta de hacer esto es te sientas con la Junta primero. Le dices, Junta, yo tengo esta idea, voy a presentar este proyecto, dígame si ustedes están dispuestos a, de alguna forma, respaldar esta medida, porque yo no voy a hacer un ejercicio en futilidad de llevar a vistas públicas un proyecto, aprobarlo para que ustedes al otro día digan, como han hecho en muchísima legislación, esto viola el plan fiscal, esto afecta a los ingresos del gobierno de Puerto Rico, en estas circunstancias no estamos en esas condiciones y no la vamos a poner en vigor. Y repito algo que dijo antes, que he dicho en otros programas, con lo que viene de Washington, con la amenaza, con el temor de una recesión, con la guerra arancelaria, lo que acaba de decir la gobernadora sobre las escuelas, que con el efecto de la inflación, obviamente el último número allá en Estados Unidos, por fin en febrero la inflación se controló un poco, pero la guerra de aranceles está abierta y el efecto sobre Puerto Rico todavía no lo sabemos. Yo les puedo asegurar a ustedes que la Junta de Control Fiscal, si ha sido estreñida, limitativa en permitir nuevos alivios contributivos o nuevos gastos, y esto es un nuevo alivio contributivo, si la Junta ha sido extremadamente limitada en el pasado, ahora lo va a hacer más, porque estamos entrando en un periodo de alta incertidumbre sobre el futuro fiscal de Estados Unidos y de Puerto Rico. Pero ahí se hizo la vista pública. Tengo que aplaudir, lo tengo que decir,
que los representantes del gobierno central no fueron allí a politiquear. Y dijeron, bueno, esto será una buena idea, pero esto le cuesta al erario y no podemos seguir aprobando legislación que limita los ingresos del Estado y después nos quejemos de que volvimos a caer en déficit. Así que no le jugaron el juego, no fueron ofensivos, por lo que leo en la nota del periódico El Nuevo Día, no le dijeron esto es un disparate, pero al final del día todas estas medidas quien las va a decidir es la Junta de Control Fiscal. Y antes de irme a la pausa, quiero comentar, lo comenté ahorita en El Poder del Pueblo en Tele 11, la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Millonarias pérdidas en propiedad pública. La oficina del Contralor estimó que el gobierno perdió 4.2 millones en bienes que se extraviaron o se manejaron de manera irregular sin atribuir responsabilidad en 10 años. Yo leí la nota, la comenté como acabo de decir en El Poder del Pueblo. Yo creo que la sensación que da es que se robaron 4.2 millones de dólares. Y eso no es exactamente lo que sucedió. Lo que yo interpreto que se trata de propiedad, computadora, printer, escritorio, vehículos de motor, maquinaria, que por alguna razón se la pueden haber robado, y si se la robaron, pues había que hacer un informe, o se dañó, se deterioró y ya no funciona más, y había que hacer un informe. Dime cómo va el juego, Manuel. ¿Cómo va el juego? 1-0. Ok, sigue perdiendo el Real Madrid, eso es lo importante. Pues se dañó yo usé en El Poder del Pueblo, pues hay un printer y de momento le cayó una gotera encima al printer, el printer no sirve para nada. Y sí, la agencia se supone que cumpla con un proceso para decir qué fue lo que pasó, cuál fue el accidente, quizás decomisar la propiedad. Y eso es lo que no se ha hecho. Pero de ahí a concluir que se robaron 4.2 millones de dólares, que by the way, es en el periodo de 10 años, en todas las agencias de gobierno. Le voy a leer el párrafo principal de Gloria Ruiz Cuilán. Por una década, el gobierno de Puerto Rico perdió sobre 4.2 millones en fondos públicos a causa de propiedad extraviada o manejada de manera irregular. Ahí es que digo, si el printer ya estaba dañado, ya se había perdido. Lo que no se hizo, según este informe, es hacer el papeleo para constatar, siguiendo el ejemplo del printer, que el printer se dañó y no lo están usando. Y a lo mejor el printer está tirado en una covacha, o a lo mejor lo botaron sin seguir los procesos que establece la ley. Pero de eso a que se perdió el printer, no, el printer estaba dañado. Entonces, cuando leo esta cita de Rocío de Jesús González, directora de la División de Registros de la Oficina del Contralor, me da la sensación que esto de lo que se trata es de papeleo. Voy a leer la cita, segundo párrafo de la nota del Nuevo Día. Muchas notificaciones estaban pendientes de notificar, o sea que no completaste la notificación, el proceso de notificación. Wow. No lo completaste porque no hiciste la investigación. Si no hiciste la investigación, el jefe de la agencia no puede tomar decisiones de si hubo negligencia o no la hubo. No pasaba nada. Muchas notificaciones estaban pendientes de notificar, o sea que no completaste la notificación, el proceso de notificación, para seguir usando el ejemplo del printer. Parece ser que todo lo que se trata es, el printer se dañó y se supone que se sigue un proceso de notificar y a quien le tocara no notificó que el printer se dañó porque le cayó agua encima, que es diferente al printer se dañó porque se suponía que le diéramos mantenimiento y nadie le dio mantenimiento, pues ahí tú tienes un problema de mala administración, que tampoco es lo mismo a se robaron el printer. Pero partir de la premisa de que se refiere a que se perdieron, o sea, si el carro lo chocaron y ya el carro estaba pérdida total, pues que rindieran el informe o no rindieran el informe no quiere decir que se robaron el carro. Que las agencias de gobierno definitivamente tienen que mejorar sus procesos internos para decomisar y dar cuenta de sus propiedades, sus equipos, claro que lo tienen que hacer. Pero un último comentario. Llevamos tiempo recortándole presupuesto a las agencias de gobierno. Los municipios están ahí, son los que más problemas tienen.
Si un alcalde que tiene menos dinero para la nómina y que ha tenido que bajar sus empleados a jornada parcial y que no ha podido reclutar a nadie en los últimos 6, 7, 8 años, tiene que escoger entre quién supervisa el programita que le quede de amas de llave versus quién van a llenar los papeles para cumplir con estos reglamentos, ¿qué usted cree que va a hacer el alcalde? Y yo lo voy a aplaudir. Llena los papeles cuando tú puedas, que yo tengo que atender a mi gente y tengo que asegurarme que el programa de amas de llave funcione correctamente. Regreso y en los próximos 2 segmentos casi seguro que tendremos que hablar largo y tendido de Mr. Donald Trump. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:27 de la tarde de hoy, miércoles 12 de marzo del 2025. Y Donald Trump y sus decisiones. Ayer, luego de salir del programa, rompió la noticia de que el Departamento de Educación de los Estados Unidos estaba despidiendo, creo que eran 1,800 empleados, pero que cuando tú le sumas los que fueron despedidos a los que habían renunciado voluntariamente, pues estás hablando de que básicamente han reducido a la mitad el número de empleados en ese departamento federal. Ahí viene la nota del periódico El Nuevo Día. Comienzan miles de despidos en educación federal. Estoy aquí buscando la nota para citarla directamente con ustedes, pero por alguna razón no la encuentro, la busco. Parece que se me salió esa página del periódico. Básicamente, lo que está ocurriendo es lo que había dicho el presidente. El presidente firmó una orden ejecutiva en la que le ordenaba a la nueva secretaria que fuera desmantelando el departamento poco a poco. Dice la nota de José Delgado en el periódico El Nuevo Día de hoy: el Departamento de Educación de Estados Unidos confirmó anoche que ha iniciado el proceso para despedir la mitad de sus cerca de 4,000 empleados como parte del esfuerzo que el presidente Donald Trump quiere que termine con una ley del Congreso que elimine esa oficina federal. ¿Cuál es la estrategia de Trump? Convertir el departamento en inconsecuente. Entonces, cuando llegue la legislación allá a la Cámara y al Senado Federal, los representantes y senadores republicanos que estaban en contra, de todas formas le van a decir, bueno, pues si ya el departamento no está totalmente inoperante, de una vez y por todas, elimínalo. Una reflexión antes de volver aquí a cómo ha cambiado el Partido Republicano. Y este cuento se lo hice a los estudiantes de la Asociación de Ciencias Políticas que les hablé hoy en la UPI. Cuando yo fui comisionado residente, George W. Bush era el presidente, republicano. La Cámara de Representantes estaba en manos de los republicanos. El Senado, por los primeros 2 años de ese cuatrenio, estuvo en manos de los demócratas. Y la primera iniciativa legislativa importante de George W. Bush fue la ley No Child Left Behind. Usted podrá estar en contra de lo que decía esa ley, después fue criticada. Ahí fue que yo logré colar el lenguaje para que se le diera trato igual a Puerto Rico en todos los programas educativos. Y esa es la verdad hoy. No hay ninguna discriminación con Puerto Rico en ninguno de los programas federales de educación, especialmente en el de Título 1. Pero a lo que voy, para George W. Bush, el rol del gobierno federal era apoyar a los estados y los distritos escolares en el proceso educativo. Y No Child Left Behind convertía al gobierno federal en un ente activo a través del Departamento de Educación. Para Donald Trump es todo lo contrario. Para Donald Trump deja eso en manos de los counties, de los estados, y nosotros si acaso le mandamos chavos, pero nos da lo mismo si los nenes saben sumar o no saben sumar, y si saben leer o no saben leer, y si aprenden de historia o no aprenden de historia. Eso no nos importa a nosotros. Cambio dramático. Vuelvo a la nota de José Delgado. Los trabajadores afectados serán colocados en licencia administrativa a partir del 21 de marzo. Cita de la secretaria del Departamento de Educación. La reducción de personal de hoy martes refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a quienes más importan, estudiantes, padres, maestros, indicó la secretaria. Esto es tan dramático que el periódico Noticel publica una nota en su edición digital, que es una nota de la agencia EFE,
Hoy, las oficinas del Departamento de Educación en Washington, los headquarters, como le llamamos, amanecieron cerradas. Oficinas del Departamento de Educación en Washington amanecieron cerradas. La sede solo contaba con la presencia de los guardias de seguridad y un par de manifestantes. Obviamente, ¿qué nos preocupa a todos nosotros? ¿Cuál es el efecto o cuál será el efecto sobre Puerto Rico por la alta dependencia que tenemos en nuestro Departamento de Educación en fondos federales? Le decía hace unos minutos, Puerto Rico recibe la misma cantidad de dinero por estudiante que cualifique que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. Eso lo logré yo cuando fui comisionado residente, precisamente en No Child Left Behind. Pero la inversión nuestra del gobierno de Puerto Rico no es proporcionalmente igual a la de los estados, los counties, los municipios federales allá en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nuestra dependencia en fondos federales es proporcionalmente más alta. Hasta ahora el presidente no ha dicho que va a recortar dinero en los fondos de título 1, en los fondos de educación especial, en las becas Pell, en ninguno de esos. Hasta ahora no. Pero la gran interrogante es cuál va a ser el resultado de básicamente paralizar el Departamento Federal. Hoy el Nuevo Día tiene una nota en su edición digital del ahora ex secretario de Educación, Manuel Cardona, de descendencia puertorriqueña, Miguel Cardona. Ante despidos de educación federal, nuestros estudiantes más vulnerables serán los más afectados. Nuevamente una nota de José Delgado. A José Delgado lo tienen trabajando muchísimo con tantas cosas que están pasando por las decisiones de Donald Trump. El puertorriqueño Miguel Cardona, pasado secretario, afirmó este miércoles que la dramática reducción en el personal del Departamento Federal afectará adversamente la distribución de fondos claves para los estudiantes favorecidos como los de título 1, con discapacidad y beneficiarios para las becas Pell. Traduzco yo. Él está diciendo, a lo mejor no lo recortan, pero cuán rápido esos dineros van a llegar a las jurisdicciones, se va a afectar. Con menos personal, vuelvo a la nota de José Delgado, con menos personal, el ritmo de esos desembolsos de los que depende altamente Puerto Rico se reducirá, sostuvo el ex miembro del gabinete del expresidente Joe Biden. Cita textual de Cardona. Las reducciones significativas de personal en el departamento afectarán la distribución de fondos del título 1. Hago yo el paréntesis. Ese es el programa más grande en Puerto Rico. Ese fue el que yo logré que se legislara para que se tratara a Puerto Rico por fórmula, igual que todas las demás jurisdicciones. Repito nuevamente la cita de Cardona. Las reducciones significativas de personal en el departamento afectarán la distribución de los fondos del título 1 para estudiantes de entornos desfavorecidos y reducirán recursos muy necesarios para nuestros estudiantes con discapacidades, indicó Cardona en una declaración tras el anuncio hecho por su sucesora, la secretaria nueva. Cardona indicó, la rendición de cuentas de las instituciones depredadoras en la educación superior se verá reducida. ¿Qué quiere decir eso? Este es el otro lado. En la medida que el Departamento de Educación Federal se reduzca, número 1, va a ser más lento el acceso a fondos federales, pero número 2, se va a abrir la puerta a corrupción por la falta de supervisión adecuada. Sí, vuelve a decir el exsecretario, nuestros estudiantes más vulnerables en nuestro país serán los más afectados. Esto también afectará la distribución de las becas federales Pell que ayudan a millones de estudiantes a acceder a la Universidad de Puerto Rico. Solo en el Departamento de Educación de Puerto Rico recibe alrededor de 2.430 millones anuales en fondos federales, lo que representa cerca del 48% de su presupuesto, lo que le dije. Más del 90% de las escuelas públicas de Puerto Rico reciben fondos de título 1 para impulsar la educación de estudiantes de bajos recursos. Cardona, que ocupó la secretaría, envió un mensaje de solidaridad a sus colegas y básicamente pues lo que está es, como les dije, levantando la seria preocupación de cuáles van a ser las consecuencias de esta ronda de despido y el efecto que va a tener sobre el Departamento de Educación. La gobernadora, pues, lógicamente, es lo que está repitiendo y repitiendo y repitiendo, y chévere. Nota de Metro, tú no la tienes ahí, Manuel, no te preocupes. Gobernadora confía que no se afectarán fondos del Departamento de Educación tras despido de Educación Federal. Es que esa no es la pregunta en este momento. La pregunta es cómo se va a afectar el funcionamiento ante la ausencia de la mitad de los empleados federales de educación y lo que viene.
dice esta nota publicada en Metro. La gobernadora insistió el miércoles en que no se afectarán los fondos que recibe el Departamento de Educación. Cita textual. El memorando que emite el Departamento de Educación habla de una reducción de personal del 50%, que equivale a que de 4.133 a nivel nacional que tiene el departamento lo van a bajar a 2.183. Esta acción no va a afectar el desembolso de fondos federales que recibimos directamente. Incluso en ese comunicado se anuncia la reducción, explícitamente dice, y quiero leer esa parte en español, que ellos van a continuar cumpliendo y proveyendo los servicios bajo los programas de ley que caen bajo el departamento, incluyendo fondos asignados por fórmula que Puerto Rico recibe, préstamos estudiantiles y por ahí sigue. En otras palabras, la gobernadora Jennifer González, esto hay que traducirlo, insiste en no criticar a Donald Trump. Insiste en respaldar todas las iniciativas de Donald Trump. Y antes de irme a la pausa, también de la edición digital del Nuevo Día, nueva ronda de despidos en la NOAA. Recortarán otros 1,000 empleados. La cifra presentada a los empleados del NOAA, fue presentada a los empleados del NOAA y se solicitó a los gerentes que enviaran a la sede de la agencia los nombres de los puestos que deban despedirse. ¿Y cuál es la NOAA? La Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que es la que brega y atiende muchos de los temas sobre nuestro clima y particularmente nuestros huracanes. Otra agencia que está siendo víctima de las políticas públicas de Donald Trump, y que no me venga a decir Jennifer González otra vez que eso no va a tener ningún efecto sobre Puerto Rico, porque hasta donde yo sé, manejo de emergencia no tiene la capacidad de examinar con cuánta fuerza viene un huracán, cuál es la trayectoria que va a tener el huracán, cuál va a ser la ruta que va a tener el huracán. Pero ese es el presidente que escogieron el pueblo norteamericano y que Jennifer González sigue respaldando. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya estamos en el último segmento de esta edición de hoy, miércoles 12 de marzo. Bueno, y ahora lo voy a dedicar completo a lo que está pasando allá en la capital federal. Hoy la bolsa de valores quedó bastante estabilizada, no podría decir que comenzó a recuperar. El Standard & Poor's subió 0.49%, el Dow bajó un poquito, 0.2%, y el Nasdaq subió un poco, 1.22%. ¿Qué quiere decir eso? Que las pérdidas que se dieron tras las decisiones y acciones de Donald Trump no se han empezado a recuperar. Hoy hubo una buena noticia en términos de que la inflación se controló durante el mes de febrero, y eso fueron buenas noticias, pero la guerra de los aranceles está abierta. Europa respondió porque hoy entró en vigor, he escuchado gente confundida, es que hay tantos aranceles. Hoy entró en vigor el 25% a todo el acero y aluminio, venga de donde venga. No es Canadá y México, es venga de donde venga. Todo el acero y aluminio que entra a los Estados Unidos va a tener que pagar un arancel de 25%, lo que va a tener un efecto devastador, y ya Europa contestó con una aranceles a productos norteamericanos, estadounidenses, que se venden allá en Europa. Ahora, en medio de todo esto, ayer yo les decía que había una cierta preocupación o amenaza de un cierre de gobierno porque los republicanos no se pusieran de acuerdo en aprobar una legislación para mantener el gobierno operando. Ayer los republicanos se pusieron de acuerdo, pero el peligro de un cierre de gobierno nuevamente está sobre la mesa porque en el Senado necesitan votos de los demócratas. Había una gran expectativa durante el día de hoy que iban a ser los demócratas, pero poco antes de entrar aquí al programa, o yo creo que fue mientras estaba en el programa, el líder de los demócratas en el Senado, el senador de Nueva York, Chuck Schumer, dijo que no van a votar a favor de la medida presupuestaria que aprobó la Cámara con votos republicanos solamente. Los demócratas no votaron a favor, lo cual en teoría podría provocar un cierre del gobierno federal este viernes por la noche, que es lo que está tratando de hacer Schumer, decir, vengan a negociar con nosotros. Si ustedes quieren nuestros votos, tienen que negociar con nosotros. Leo aquí del New York Times, voy traduciendo mientras leo con ustedes.
El líder de los demócratas en el Senado dijo hoy miércoles que ellos se van van a negarse a aprobar lo que le llaman Stopgap Bill, la medida legislativa para mantener el gobierno operando hasta septiembre 30, aumentando significativamente el peligro de un cierre de gobierno al terminar esta semana. Después de una reunión privada, el senador Schumer, demócrata de Nueva York, por otro lado, urgió a los republicanos a considerar otra extensión para que tuvieran más tiempo para negociar. Dice, cita textual, nuestro caucus está dispuesto a aprobar una resolución hasta el 11 de abril que mantenga el gobierno operando y que nos dé tiempo to negotiate bipartisan legislation that can pass, para dar tiempo a negociar legislación bipartita que pueda ser aprobada. Así que los dineros del gobierno para operar terminan a las 12:01 del 15 de marzo. El 15 de marzo es el viernes, nuevamente es un fin de semana. Yo no estoy diciendo que el gobierno va a cerrar, lo que le estoy diciendo es que nada de esto ayuda a la estabilidad de los mercados y a la estabilidad del ambiente de negocio y a la economía de los Estados Unidos y pues por añadidura a la de Puerto Rico. Así que nuevamente comienza el reloj a moverse. Yo sé que aquí en Puerto Rico no le hacemos caso ni seguimos muchas de esas historias, aunque últimamente con Donald Trump las estamos siguiendo más de cerca, pero el peligro está ahí. Y finalmente, en lo que parece una historia de uno de estos países dictatoriales, el gobierno de Donald Trump, Manuel, puedes poner el último clip. El gobierno de Donald Trump ha cogido la Universidad de Columbia para darle un escarmiento a todo aquel que se atreva a protestar. Obviamente están utilizando el conflicto de Israel y Hamas, pero básicamente todo aquel que se atreva a protestar en contra del propio gobierno. Ustedes recordarán que bajo Biden hubo unas protestas en la Universidad de Columbia, la universidad estuvo cerrada y fue bastante controversial. Activistas protestando pues por lo que entendían que era un genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y Donald Trump, yo lo leí aquí, emitió uno de esos tweets que él hace, de esos posts en redes sociales, diciendo que todo aquel que proteste en las universidades lo van a deportar si son extranjeros y que van a pagar las consecuencias, sin importarle, número uno, la primera enmienda, y parece que se le olvida que él indultó a una gente que fue a protestar al Capitolio y que al protestar al Capitolio rompieron el Capitolio, hubo muertos, hubo heridos, pero esa protesta, como era protestando a favor de él, a Donald Trump no le importa. Bueno, pues las autoridades federales se llevaron a este inmigrante legal, tiene tarjeta verde, no es alguien que está sin sus documentos, residente de Estados Unidos, casado con una ciudadana americana que está embarazada de 8 meses. Su nombre es Mahmoud Khalil, es de Argelia y sí fue uno de los activistas en esas protestas en Colombia. Lo arrestaron, se lo llevaron, alegando que era un peligro para la seguridad nacional. Del área de Nueva York y New Jersey, que es el área donde él está, se lo llevan a Luisiana. Está bajo custodia, ya lleva varios días, no lo han acusado de nada, no lo dejan hablar con su abogado y lo están amenazando con deportar. Hoy tuvieron una vista en el Tribunal Federal en Nueva York y lo único que han logrado es que el juez federal que está presidiendo el caso, que ahora mismo no se sabe si va a tener jurisdicción o no va a tener jurisdicción del caso, porque ya el tipo no está en Nueva York, se lo llevaron para Luisiana, para que no pueda ni hablar con sus abogados. Lo único que se ha logrado es que el juez ordenara que les den la oportunidad de hablar en privado con sus abogados. Leo de la nota del New York Times de hace apenas hora y media. Abogados de Mahmoud Khalil, el graduado de la Universidad de Columbia, detenido por la administración de Trump el weekend pasado, hoy estamos a miércoles, no han podido tener una conversación privada con su cliente desde que fue arrestado. Esto es Estados Unidos de América.
La revelación se supo en esta vista ante el Tribunal Federal. Sí, Luis Vega tiene razón. Berlín, 1933. Estamos viviendo cosas que yo jamás pensé que íbamos a vivir. Pero vuelvo a la nota del New York Times. La información surgió en esta vista en la Corte Federal de Manhattan, donde los abogados de Mr. Cahill y los abogados del gobierno comparecieron ante el juez federal para discutir la detención que ha levantado issues de primera enmienda en medio de agenda anti-inmigración de Donald Trump. Vuelvo y repito, esta persona tiene tarjeta verde. No recuerdo cuántos años lleva viviendo en Estados Unidos. Tiene una esposa que es ciudadana americana que está embarazada de 8 meses. Mr. Cahill, a prominent figure of pro-Palestine demonstrations on the Columbus campus, was arrested by federal immigrant agents in New York on Saturday as being held at a facility in Louisiana. Fue arrestado, vuelvo y repito, por agentes de inmigración, pero él tiene tarjeta verde. No ha sido acusado de ningún crimen. He has not been charged with any crime. But the Trump administration has accused him of siding with terrorists. O sea, por protestar, lo están acusando de aliarse con terroristas. Y entonces están justificando su detención en un extraño y oscuro estatuto que le da el poder al secretario de Estado para declarar a alguien cuya presencia en Estados Unidos está contraria a las políticas públicas federales del gobierno. En otras palabras, esto es lo que quiere decir, entiendan bien, que Donald Trump está interpretando que si usted, porque esto le va a aplicar a ciudadanos americanos también, bueno, básicamente es deportar, que si usted, y escúchame las comunidades aquí, dominicanos y otros, que si usted está legalmente en los Estados Unidos, pero usted ejerce su derecho a protestar lo que está pasando, las políticas públicas de Estados Unidos sobre Cuba, sobre República Dominicana, sobre Venezuela, el secretario de Estado unilateralmente lo puede deportar. Como les dije, lo único que han logrado estos abogados es que el juez dio la orden de que entre hoy y el viernes se le permita conversar con sus abogados. Pero sus abogados están, aquí sí que me imagino que será por videoconferencia, sus abogados están en Nueva York y a él se lo llevaron a un lugar de detención en Luisiana, que es lo que hacen los dictadores. Eso es lo que se hace en las dictaduras. Te arrestan sin ninguna razón y te llevan lo más lejos de tus familiares, de tus abogados, de tu apoyo, para hacerte más difícil tu defensa. Y con esa nota tan lamentable me retiro por hoy. Son las 5:55. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a las 3:55, 4 de la tarde. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320